Estamos en CX30, Radio Nacional 1130M, radionacional.com.uy, también por internet. Tenés la aplicación La 30. Estamos en Facebook, en donde estamos, ahora mismo saliendo en simultáneo, en vivo, en donde estamos por Facebook, en Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru. Nuestro canal YouTube es Mirá en dónde estamos. En ese canal ves todo el material editado, editado ya subido a posteriori. ¿Te gusta así la terminología? Después de realizar este programa, queda todo este material editado columna a columna, video a video, como lo viene realizando Mariana Peralta hace ya más de 3 años. Está con nosotros Damián Enríquez en Mesa de Controles, un capo, ¿no? Excelente el trabajo siempre de Damián Enríquez, quien me asesora, conduce, es prácticamente el director de la salida al aire del programa, el director técnico, digamos, como Arias, ¿no? Ayer en Peñarol. Bueno, ¿sabés qué? Te decía que el gobierno viene muy castigado por una fuerza política que es contumaz, eh, digamos que desvergonzada y deshonesta en su actitud política, porque no se plantea una fuerza política democrática que tenga, bueno, propuestas propositivas, soluciones reales, verosímiles, sino que plantea siempre eh, la contradicción a lo que el gobierno desarrolla. Y estaba ese tema que yo les decía, que eran las pseudo propuestas técnicas en economía o en políticas económicas públicas y también sanitarias. Lo cierto es que el gobierno desarrolla una política sanitaria en pandemia que es ejemplar a nivel mundial. Uruguay gana muchísimo ahí, gana crédito internacional, pero sobre todo gana nuestra población. Fuimos muy protegidos, muy cuidados dentro de todo lo posible. El gobierno en ese sentido ha trabajado impecablemente bien, ha trabajado con un equipo de técnicos, el famoso GACH. A posteriori se instala, bueno, la ley de urgente consideración, que después va a ser también motivo de un referéndum, de palos en la rueda, y el gobierno se va a encontrar con la otra escalada opositora ya más de barricada, más de cantegril, de conventillo, callejera, patotera, que son las ocupaciones, las marchas callejeras, los piquetes. Bueno, esa es la otra parte que yo les decía, ¿no? Primero la parte más pseudotécnica, más desde la esfera política, de sus representantes, y luego la otra parte, ¿no? La escalada de paros, de huelgas. Y sigue esto hasta hoy. En la tarde de este martes, es decir, de ayer, se recibió una amenaza de bomba en la escuela Grecia número 39, dice este informe del país, ubicada en Punta Carretas, y los alumnos fueron evacuados, según supo el país, por fuentes de la ANEP. Qué lamentable todo esto, ¿no? Las autoridades trasladaron a los niños al Club Iguá, a 3 cuadras de la escuela, donde se convocó a los padres para que los fueran a buscar, según pudo saber el país. Fue en el club que la directora de la institución explicó a los alumnos que a raíz de la amenaza las clases estarían suspendidas por el resto del día. La escuela Grecia. La amenaza se realizó a través de un hackeo que fue desde la plataforma de contenidos y recursos para la educación y el aprendizaje, la plataforma CREA, desde donde se envió un mensaje que decía que había una bomba en la institución, pero sin especificar el lugar. La policía investigó el edificio y al no encontrar ningún indicio del artefacto, se entregó el local a la responsable, informó el Ministerio del Interior. Yo diría, supongo que lo estarán haciendo, que el Ministerio del Interior, inteligencia del Ministerio del Interior, estará investigando personal, movimientos de esta plataforma, CREA, desde la cual salió, se hackeó, o investigar hackers posibles, investigación informática respecto a este mensaje lamentable de una amenaza de bomba, por supuesto con el cometido de crear pánico, crear terror social, desestabilizar una vez más. Tenemos otro ejemplo de desestabilización también a raíz de reclamos, digamos, una plataforma de reclamos y reivindicaciones sindicales respecto a la reforma educativa que está aplicando el gobierno, reforma educativa que el pueblo votó, reforma educativa que fue, digamos, aceptada, sufragada por el pueblo uruguayo por las mayorías electorales. Y estas fuerzas políticas y estas fuerzas sindicales no reconocen democráticamente ese resultado,
Y habría que ver qué sucede después, cuál es la reforma. Aún no se aplicó, no se conocen siquiera cuáles son los contenidos, los planes, y ya están haciendo este tipo de desmanes sindicales. Vamos a escuchar este audio de una desocupación que tuvo que hacer ayer la policía aplicando la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que no permite precisamente en los lugares de trabajo que se impida el acceso a las personas que quieren trabajar por la convivencia pacífica entre los huelguistas y los trabajadores que quieren ingresar a trabajar, respetándose el derecho de trabajo por un lado y el derecho de huelga por otro, en este caso en el ámbito público. Vamos a escuchar lo que se escucha, valga la redundancia, en este video. Ahí los compañeros pueden evaluar. Claro. Realizar el desalojo por parte de la ahora si no va, no sabemos por qué. En este caso, nosotros no tenemos ese documento, simplemente tenemos la palabra empeñada por la ciudadanía. Perfecto, nosotros en función de eso vamos a conversar con los compañeros. Nosotros vamos a dar un plazo de 20 minutos para una respuesta. ¿Está? Tienen que desalojar en 20 minutos. Nosotros vamos a evaluar la compañía. Está, perfecto. Tienen que desalojar. Bueno, ahí está. Y esto pasa seguido, ¿no? Bueno, vamos a desalojar. Bueno, está bien, vamos a consultar con los compañeros. Bueno, y si ya saben que no pueden ocupar, entonces va a la policía con orden fiscal para decirle que tiene que desocupar, porque hay una denuncia de que ocuparon el liceo número tal, creo que es el 41, y allá va la policía. Entonces es un sistemático mecanismo de desgaste, un sistemático mecanismo de desgaste, donde allá se trasladan los funcionarios policiales y van con un comunicado de fiscalía que les exhorta a que desocupen si no tienen que aplicar la fuerza pública. Es increíble, ¿no? ¿Cómo puede un país prosperar así? ¿Cómo podemos prosperar? Evidentemente, el Frente Amplio, el PCNT, han desarrollado una postura política que daña muchísimo a la sociedad uruguaya, que la divide, está dividida, no cabe duda, y está, digamos, un sector de la población convencida de que quieren un país socialista. Porque esa es la verdad. Quieren un país socialista, quieren un gobierno que venga y que nos instale más impuestos. Evidentemente, si volviera el Frente Amplio a gobernar, vendría con más voracidad, sería más radical, ya está más radicalizado. Los actuales personajes que hoy vemos en pantallas de televisión, sindicalistas, senadoras, senadores, diputados, sería esa gente la que nos gobernaría. Sería esa gente la que pasarían a ser ministros, pasarían a estar en las empresas del Estado, y yo creo que sería realmente un desastre. Sin embargo, hay consultoras como Cifra que le dan hoy por hoy una intención de voto al Frente Amplio del 43%, a la coalición de gobierno de un 38%, con un 19% de indecisos. Equipos consultores hace unos días atrás le daba a la coalición de gobierno un 45% de intención de voto, un 41% al Frente Amplio, y entre votos en blancos y anulados más indecisos hay un porcentaje ahí aleatorio de un 14%. No se sabe, evidentemente faltan 2 años, pero el país está muy dividido, flaquea muchísimo en su sentido común y en su capacidad crítica para evaluar positivamente lo que hay que evaluar y para hacer la crítica donde hay que hacer la crítica. A ver si ya está con nosotros el guardián de la República, porque tiene datos interesantes para compartir hoy con nosotros, vinculados precisamente a este modelo económico del gobierno que sigue, digamos que, rebajando impuestos, que ha cumplido hasta ahora con lo que prometió en campaña electoral y que se le criticaba no iba a poder hacer, que es precisamente no aumentar impuestos. Y este gobierno no creó un impuesto nuevo y tampoco ha aumentado una tasa impositiva, que sería lo mismo. Es decir, no ha creado impuestos nuevos y los números dan, de acuerdo a consultoras internacionales y también lo que dan los números oficiales del Estado, que la presión fiscal sobre el PBI sigue siendo la misma del año 2020, inclusive bajando ya hacia el 2022 y ahora 2023. No están los últimos datos del 2022, pero la presión fiscal quedó en el 26,6% en estos años porque ha habido cero impuesto. Es decir, no se ha instalado un impuesto nuevo y no se ha incrementado ninguna tasa impositiva, sino que se ha bajado impuestos, como el caso del IRPF y del IAS. ¿Está por ahí el Guardián de la República? A ver, esperemos que sí. Estamos viendo si se puede conectar. Estábamos viendo acá, por ejemplo, en los cálculos salariales del Uruguay,
todo lo que el Estado te retiene de tu salario, ¿no? Una cosa es el salario nominal y otra es la liquidez salarial. Lo que te queda después de todo lo que te retiene el Estado en cuanto a los aportes al BPS. Los aportes son del trabajador y del patrón también, de la patronal. Muchos de ustedes seguramente lo saben. Pero hay ahí también, desde el BPS, está el FONASA, y está, por supuesto, paralelamente a ello, el IRPF. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Bueno, ahora sí, Platón. Ahora sí. Sí, ahora sí. No me había dado cuenta que no nos habíamos visto de que me corté el pelo. Ahora ya es la encarnación de Platón, quien escribió La República, ¿no? El gran filósofo griego, quien planteó que el mundo era el mundo de las ideas o las formas, el eidos, y planteó un libro importantísimo que ha quedado, afortunadamente, que es La República, donde están las bases ahí del pensamiento, digamos, republicano en sí. Y claro, Carlos asumió el aspecto de Platón con esa barba larga. Además tiene la corporeidad de Platón, ¿no? Platón quiere decir tocino, ¿sabías? Quiere decir panceta, tocino. Y le decían el ancho porque era grandote. Y Bueno, era, entonces cumple con todas las cualidades. cumplía con todas las cualidades. Y era de armas tomar también. Era un hombre bastante guapo, dicen sus historiadores. ¿Qué te iba a decir, Carlos? Bueno, bajó, viste, un poco el IRPF y Sí, bajó el IAS. Y vos tenías ahí algunos cálculos que con sí, tu capacidad yo pericial contable nos podés explicar un poco. sí, a mí me llamó muchísimo la atención en el año 2017 cuando hubo un salto tremendo en el tema del pago del IRPF. Ujú. Y un salto tremendo que era una carga impositiva que nunca escuché a nadie hablar, nunca, a nadie, de ningún lado hablar. ¿Por qué? Porque el IRPF, la parte de liquidación del IRPF es un momento un poquito raro para la gente, un poquito de mucho estrés, dice, trabajé todo el año, quién sabe para qué, a quién no le pasa, quién Mm, sabe para qué, cuánto tendré que pagar IRPF. Para una persona, por ejemplo, estoy hablando de un profesor que tenga 2 o 3 trabajos diferentes, que logre llegar a tener un buen sueldo, ese profesor puede pagar una reliquidación, además de lo que ya adelantó durante todo el año, una reliquidación de 15.000 pesos, como puede pagar una reliquidación de 100. Él no sabe hasta que hace todo. Es más, la última vez que tuve que ir a la DGI, estaba justamente en la parte de sacar números, esperando en la cola, y bueno, se da una charla con la gente, recién ahora me estoy acordando, mm, y una señora, estábamos ahí, empezamos a hablar, digo, ¿por qué viene? Digo, por el IRPF. Le digo, pero no es necesario que venga, eso está todo online. Usted va, pone su cédula, tiene que previamente registrarse en Hábitat, pone su cédula y ahí ya salen todos los datos ya precargados mm. de lo que se aportó en BPS para el IRPF. Le digo, ahí usted elige cómo quiere pagarlo. Me dice la señora, yo soy jubilada de maestra y me sale para pagar 86.000 pesos. La señora tenía una jubilación Sí. por el cual estaba pagando el IAP, tuvo una remuneración extraordinaria, que calculo yo a ojo de buen cubero, alrededor de 30.000 pesos nominales, un poco más, por una actividad que tanto los maestros como los profesores se pueden jubilar y pueden retomar la actividad, no es ilegal, es por ley. Y esa señora, al sumar el IAS y sumar el trabajo, le dio para pagar 80 y pico de mil pesos. Y lo tiene que pagar una persona que de repente dejó el trabajo y volvió a tener solamente su sueldo Jubilatorio. o su jubilación. Claro, O claro. sea, de esos casos hay varios. Gente que de repente tenía 2 trabajos de 25.000 pesos, 25 en un lado y 20 en el otro, líquido, no pagaba IRPF, no se daba cuenta tampoco por lo que le decía el IRPF, genera un poco de misterio entre la gente, no se sabe muy bien. Y bueno, aprovechando ese misterio, en el 2017 hicieron una suba de impuestos encubierto que se vea de la siguiente manera. Cuando uno paga, tiene un sueldo, cuando uno cobra, perdón,
tiene un sueldo que es el nominal. Sobre ese nominal se hacen los descuentos de BPS, que rondan a grosso modo en el 20%. Entonces, alguien que ganaba 50.000 pesos, aporta 20.000 pesos, por lo tanto aporta 10.000 y se queda con 40 en la mano. De esos 20.000 pesos que ya aportó a BPS, el IRPF permite deducir por franjas también, el 10%. Entonces, con el sistema anterior hasta el 2016, estaba en la primera franja, 10.000 pesos, el 10%, también cerraba cero. ¿Qué pasó después del 2017? Ante la misma situación, 50.000 pesos, 10.000 de aportes a BPS, 40.000 de sueldo líquido, se bajó la tasa de deducción al 8%. Por lo tanto, la persona que pagó 10.000 pesos de BPS, el 8%, da 800, 1.000 contra 800, ahora tiene que pagar 200. Y eso se aplicó a partir del 2017. Entonces, da un salto que pasa de por ejemplo, un sueldo líquido mensual de 40.250, en 2016 pagaría 50.431, se puede decir que prácticamente un sueldo en el año de RPF. En el 2016, 54.720 y pagaría un IRPF de 53.509. Ahí también podemos decir que está Prácticamente un sueldo del año. un sueldo. Pero en el 2017 pasó de 59.152 a pagar 69.680. O sea, más de 10.000 pesos más de IRPF. Y hay Un sueldo del es, año y 10.000 pesos más. y 10.000 pesos más. Y cuando estamos hablando de un líquido de 47, o sea, un 20% de su sueldo percibido, porque el IRPF es líquido. Vos Claro, pagás con lo que tenés líquido en la mano, o sea, claro. con lo que vos realmente percibís mensualmente. Pero ¿qué pasa? Tiene una doble peculiaridad de esto. Es que vos, de acuerdo a tu sueldo, pagas un anticipo de IRPF. O sea, para ser estrictos, el IRPF paga solamente una vez en el año, que es en diciembre. De Bien. enero a noviembre son anticipos. ¿Cómo se calcula el anticipo? Se calcula el sueldo y hay una planillita ahí que es con la que yo habitualmente utilizo, que está en la DGI, en la parte de simuladores. En este caso, para no entreverarnos, lo hice con el IRPF anual, porque si no tendría que Sí, decir, sí, esta mes a mes. persona todos los meses. Pero ¿qué pasa? Usualmente, por una persona que hoy ganaría, o en diciembre del 2022, 87.437, que es el valor unos pesos menos que lo que nominal de lo que ganaría un maestro recién recibido con 40 horas de docencia. Este, ¿Cuánto ganaría un generalmente, maestro? ¿Un maestro? sí, ¿Un maestro cuánto ganaría? 89.000 pesos más o menos, Nominales. son nominales, sí. ¿Pero un maestro de qué categoría? Primera categoría. Primera categoría. Teniendo Sí. 40 horas. 40 horas semanales, 40 horas de clase, lo que trabaja, o sea, cualquier otra persona. Lo tengo por acá. Tabla de remuneraciones. No te pregunto porque hoy en las plataformas que se ven de esta movilización marxista del 8 de marzo, plantean las feministas que se movilizan por el desempleo y el hambre, contra el hambre y el desempleo. Y la carestía, Increíble. ¿no? 88.574,93 Mm. es el maestro recién recibido con 40 horas de ¿Maestro, 40 horas de trabajo. maestro o profesor? Maestro. Maestro. Profesor titulado, tiempo extendido, gana un poquito menos el profesor de primer ciclo. Y el Mm, profesor de segundo ciclo, con 40 horas, 98.328,50. mm. Nominales. Nominal, puede llegar a tener, con 40 horas y 32 años de actividad, a 169.612, ¿no? Seguro. Y después ve que se Profesor. movilizan porque por carestía, por falta de trabajo Sí, para profesores y por los bajos salarios. un Ujú. profesor estándar que puede ser grado 6, 101.676 pesos. Claro. Esto Y es lo a bueno, partir del... sí. perdón.
No, lo bueno de ahora también, que no es estrictamente económico, pero sí de calidad laboral, es que con esta reforma del gobierno van a tener 3 años de estabilidad en un instituto, que eso te estabiliza laboralmente. Es muy importante porque te Sí, regula tu vida, es como ir a una oficina a trabajar, a una empresa donde vos sabés que tenés un horario determinado, tenés un viático todos los días que es el mismo, y estás en un mismo lugar. Y además el profesor se va a afincar a ese instituto, ¿no? Lo va a conocer más por dentro, se va a identificar. Es muy importante eso, ¿no? Que se tendría que haber sí. aplicado hace mucho tiempo, y ya se lo había planteado en el periodo de Mujica y no se aplicó. ¿Te acordás que Mujica dijo educación, educación, educación Pero y no tuvo más suerte. educación y no hizo nada? No hizo nada. Pero no tuvo suerte porque todo lo que se planteó, todo salió mal. Sí, sí. Se puede decir que tuvo mala suerte. Mala suerte. Mm. Bueno, no lo dejó tampoco el sindicato, ¿no? O Sí, sea pero que igual. también ahí no, no, O no sea, mostró mucho poder de gobierno tampoco. O sea, el sindicalismo. Incluso tengo una expresión de Mujica por acá, a ver si la encuentro. A ver si la encuentro, pero seguí nomás, Carlos, con. Bueno, lo cierto es entonces. Y ahora, otra pregunta. Ahora, ¿cuál es el mínimo no imponible? De lo acuerdo que a. pasa es que el tema acá recién se va a ver a fin de año. Sí. Porque lo que estamos hablando, en Mm, realidad lo que habló el presidente era sobre los deducibles. Y no sé si te acordás que decía que pasaba del 73 a 108 o mm, 113, una cosa así. Pero eso habla de anualizado. O sea, el cambio del gobierno, lo que está bueno es que está anualizado y que va a comprender los meses de enero y febrero. ajá. Bien. O sea, o sea, un poco, si se quiere, es un poco a la inversa de lo que estaba hablando recién, que el beneficio no va a ser a partir de marzo, va a ser para todo el año, porque va a tomar en cuenta el IRPF, no los anticipos, lo que No estamos los hablando hoy. anticipo. Pero Bien. tiene otro problema gravísimo el tema del IRPF, Sí. que para subsanarlo durante el gobierno, durante el ejercicio de Astori, lo que se hacía es que cuando la gente superaba cierto valor, se le aumentaba un 6% en el imponible de manera que pagara más por mes. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía esto? Porque las personas que pasaban de ese límite, que no era tampoco tanto, era de más de 50.000 pesos, tenían que, cuando iban a pagar el IRPF realmente, era tremendo. O sea, la mayoría de la gente, una persona con un nominal de 80.000 pesos, habitualmente pagaba 10.000 pesos más de IRPF en diciembre. Por, Está e- bien. por, el, por el efecto que yo te digo, IRPF se paga solamente en diciembre. Ujú. Bien. Bien. Mirá, acá encontré lo que dijo Mujica. Hay que juntarse y hacer mierda a esos gremios de la enseñanza, no queda otra. Ojalá logremos sacarlos del camino. Se ve que estaba enojado por el tema de la reforma que no le dejaron hacer, seguramente estaría vinculado a esa época. ¿Te acordás del plan Pro Mejora que iba a la Rañaga? Recuerdo que iba con el licenciado Perti y, no, y otro experto en pedagogía. Se los veía seguido ir con unas carpetitas. 2 meses y pico recuerdo que iban a hablar con Mujica por esa reforma que tenía que ver con esto, con estabilizar los profesores, con hacer cambios en los planes de estudio, integrar de otra manera y descentralizar los institutos de enseñanza. Bueno, algunas cosas similares a las que se están aplicando ahora en esta reforma. Y no pudo, no lo dejaron hacer. Y creo que me Pero parece que viene por ahí. hay algo que escuché de Mujica siendo presidente que me marcó. A partir de ahí, yo tomé un poquito de distancia con Mujica, que fue cuando echaron a Paraguay del Mercosur y Mujica dijo, lo político está por encima de lo legal. Pero para Mujica siempre lo político está por encima de lo legal. Sí, Siempre pero fue no así. puede decirlo. Siendo presidente no puede, Pero, o sea, no puede decirlo porque si no está todo permitido. y bueno, pero para él está todo permitido. Fíjate que hasta tuvo una secretaría privada en presidencia, desde la cual articuló toda una banda de falsificación documentaria, documentación civil, pasaporte. Porque en la investigación fiscal queda claro que todo apunta para ahí. O sea, Mujica hizo lo que quiso en el país, ¿no? Además, es obvio que para el perfil de Mujica y de su gente, lo político está por encima de lo jurídico, porque ellos están rumbo a una revolución.
Ellos están haciendo la revolución. Sí, Ellos sí, nos yo llevan al escucho socialismo. hoy, nosotros nos conocimos, además de conocernos personalmente, nos conocimos por TikTok, en cierta manera, Mm, digo, en la parte de militancia política. sí. Y yo escucho a la gente y Mm, parece que estuviéramos en los 60, 70. Yo sí. escucho a la gente, te dice, carestía, hay pobreza, la gente se desmaya de hambre, Sí. no, no, la oligarquía hace lo que quiere, el capitalismo, el capitalismo de Estados Unidos nos La oprime, sociedad no al patriarcal bloqueo. capitalista. Sí. No al Sí, bloqueo. sí. ¿Sabés que cuando vos hablaste hoy, Mm, sabés cuando vos hablaste de la escuela hoy, perdón que te cambie, mm, pero me voy a olvidar y es importante, me hablaste de la escuela y la amenaza de bomba? ¿Sabés qué me vino a la mente? mm. La explosión del apartamento en Biarritz, en Villa Biarritz, a Sí, una cuadra y media, a sí. una cuadra y media donde está La la escuela. escuela. Qué raro, ¿no? Es que sí, es raro. Además, eso quedó un episodio oscuro ahí, no se supo bien al Eh, final qué pasó. El informe pericial vago, ¿no? Sí, tenés sí, razón. Sí, sí. pero Lo- cuando vos estabas hablando recién asocié las dos cosas. Es decir, era creíble porque ocurrió un episodio parecido no hace mucho, sí, claro, claro. hace menos de un año, creo yo, ¿no? Sí, 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 yo no recuerdo mal, fue el año pasado y bastante hacia fines del año pasado, ¿no? Que yo incluso lo había conversado con Conrado Rodríguez, el diputado por el Partido Colorado, que es columnista de este programa, dado que él tenía un amigo que vive ahí, o una familia amiga, y afortunadamente no les había pasado nada. Eh, 22 de sí, julio, ahí 22 de julio, ahí está. Sí, sí, a, tremendo. a las 9 de la Sí, mañana. sí. Lo cierto, Carlos, es que parece ser que se intensifica todo esto de la violencia, y no sé, o sea, hacia dónde puede derivar. Está bastante espeso el ambiente, ¿no? El ambiente político desde la izquierda que tenemos acá, donde se ven este tipo de cosas, de movilizaciones, hackeo, amenazas de bomba, esa ocupación en el Liceo 41, otra vez si se sabe que no puede ocupar y van y ocupan, y entonces viene el desalojo. Hoy una movilización que, bueno, tenemos que estar atentos a ver qué es lo que va a pasar, porque evidentemente son movilizaciones políticas, militantes, esto de feminismo no tiene nada, ya se sabe, esto es todo Es movimiento más, en algún LGBT. momento hasta se excluyen a las mujeres. Claro, además, yo siempre le digo lo mismo a mis oyentes y seguidores. Si ustedes ven el logo, la logografía del 8 de marzo, es el puño comunista, es el puño así de violeta. Fíjense que dice, pues está el puño cerrado comunista, es el marxismo, digamos, instalando su versión feminista, su versión del feminismo, su versión de la sociedad de la diversidad sexual, es eso. Y hoy vamos a ver todas las banderas LGBT porque el movimiento LGBT es un movimiento fuertemente enraizado y es una de las columnas fundamentales de la revolución marxista, de este neomarxismo. No lo invento yo, no lo dicen los especialistas que estudian estos temas y en profundidad. Vamos a compartir todo eso. Carlos, te agradezco un montón tu participación. Ya tenemos que ir Bueno, cerrando el programa y vamos a seguir hablando de todos estos temas, por supuesto. por supuesto. Digo que hay un montón de temas para hablar, ¿no? Un montón de temas. Está este espía ruso ahora que vino para acá. Bueno, no nos da el tiempo hoy. Hackeo del Ministerio del Interior, que estamos hablando de hackeo, Bueno, anteriores a esto, sí, pasó en pasó también. identificación civil. Y sí. Carlos, te mando un abrazo. Nos vemos la semana que Bueno, un viene. abrazo, Rubén. Que Que pase pase muy bien. bien, ¿eh? El Guardián de la República conversando con nosotros. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chau.